Hermanos, buenas noches. Nos encontramos nuevamente reunidos para continuar con el estudio de Daniel. Como siempre lo hemos venido haciendo, antes de iniciar este estudio, vamos a dedicar una oración al Señor para que su bendición sea sobre nosotros. ¿Ok? Inclinen sus rostros. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el único que puede hacer posible que estas clases sucedan. Tú eres, Señor, el que nos conduce, tú eres el que nos abre las puertas, tú eres el que extiende nuestros caminos, tú eres el ebenecer de la vida de todos nosotros los que estamos viendo aquí en este momento esta clase. Tú eres, Señor, quien va a poner la sabiduría, el conocimiento, y tú eres quien va a dar el entendimiento a cada uno de nosotros, Señor. Por eso te pedimos tu bendición y que tu Espíritu Santo vaya delante de nosotros, guiándonos en todo tiempo y en todo momento, Señor. Te lo pedimos en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, buenas noches. Nuevamente aquí, empezando ahora el capítulo 8 de Daniel. Ahora que vamos a empezar el estudio del capítulo 8, no sé si lo alcanzaremos a terminar porque es un capítulo amplio. En realidad es un capítulo que abarca ya, comenzamos a la parte ya más lo que es la escatología, lo que es realmente la profecía, ¿no? Lo que estamos hablando, lo que alcanza desde el tiempo que estamos estudiando de Daniel hasta lo que vendría a ser el Apocalipsis, lo que hemos vivido y lo que vamos a vivir. Es algo realmente que llama la atención y gusta mucho. Pero vamos a tratarlo de entender de acuerdo a la palabra, porque el Señor nos viene hablando desde la época de Daniel, nos viene diciendo lo que va a pasar en los finales de tiempo. Lo hemos visto en el capítulo 2, con la estatua, lo hemos visto en el capítulo 7, con el sueño de Daniel, con la visión de Daniel de las 4 bestias, y lo vamos a ver ahora porque ahora vamos a estudiar el capítulo 8. Los invito por favor que vayan a sus Biblias y que abran en el capítulo 8. Y ahí van a leer en el título que se considera, que ya hemos hablado que los títulos bíblicos no son en manuscritos originales, sino son por cuestiones académicas incluidos ahí, dice la visión del carnero y el macho cabrío. Entonces vamos a empezar este relato y vamos a empezar a examinar paso a paso qué es lo que el Señor nos quiere decir y a dónde nos quiere llevar. Porque hemos visto cómo nos ha ido mostrando las actitudes, hemos visto cómo nos ha ido mostrando lo que el hombre no debe hacer con relación a las imágenes y con relación a los mismos hombres, porque va a tener repercusión en los tiempos finales. Por eso que ahora nosotros vamos a continuar con esto. Y para que nosotros podamos continuar con esto, vamos a darnos cuenta, vamos a hacer un pequeño resumen, un pequeño entendimiento de las figuras con las que Dios va a trabajar. Sabemos que desde el título nos está incluyendo a dos ovinos, dos animales que son domésticos, que es el carnero y el macho cabrío. Vamos a entender un poco acerca de estos animales para poder entender al final qué es lo que está pasando. Dice, ¿no? En el capítulo 1 vamos a ver nosotros que aparte de nombrarse esto, también vamos a evaluar cómo este carnero tiene similitud en el caso de lo que es el reino medo-persa con el oso. Entonces, cuando empecemos a detallar, vamos a ver que el carnero tiene una relación directa con el oso y el macho cabrío tiene una relación directa con el tercer reino, porque recuerden que hemos estudiado el primer reino, el babilónico, el segundo reino, el medo-persa, que en realidad al final termina siendo persa o Persia el que conquista a los medos, y de ahí pasamos al tercer reino, que es el reino de bronce, y este macho cabrío está asociado con el tercer reino. O sea que ahora que vamos a empezar este estudio, vamos a ubicarnos, ya no vamos a dejar un poco lo que es Babilonia, Nabucodonosor, y vamos a ingresar ahora estrictamente a lo que es Medo-Persa y lo que es Grecia. Entonces, y vamos a entender qué es lo que el Señor nos está diciendo. Y nos vamos a dar cuenta que el Señor no solamente nos habla de lo que es profecía para Daniel en ese momento. Para nosotros es historia, porque ya sucedió, porque estos reinos sí sucedieron, sí se formaron, sí conquistaron estas áreas, pero para Daniel en ese entonces era profecía. Entonces, pero aún así,
el Señor le alcanza a Daniel profecía que en realidad se sostiene hasta el día de hoy, porque sigue siendo aún profecía para nosotros en estos tiempos. Nosotros hemos visto cómo en lo que es el periodo babilónico hay un deterioro de la parte económica, y hemos visto que hay una desestabilización y un deterioro económico, porque eso representaba Babilonia, la cabeza de oro y el león, ¿no? Y después hemos seguido y hemos avanzado y hemos visto cómo en el reino medo-persa, un reino compasible que tiene la identificación del oso, vemos que hay un consentimiento para traer en consigo a todas las religiones a usar esto como si fuera una cosa de aceptación y normal que se quiera presentar. Ya lo hemos detallado, cómo los medo-persas respetaban las religiones y las tradiciones de cada pueblo conquistado, ¿no? Y esto nos ha ido a llevar, y ahí nos ha ido mostrando, como lo hemos enseñado en el capítulo anterior, a que va a llegar a un consentimiento, lo que conocemos como el ecumenismo. También sabemos que se están cumpliendo muchos elementos de los últimos tiempos, y los hemos ido nombrando desde el capítulo 1. Entonces, ahora que vamos a entrar a este capítulo 8, nosotros vamos a ver que Daniel en realidad está en su segundo momento en que tiene una visión. Como hemos dicho, la Biblia no se escribe en orden cronológico, porque habíamos hablado de los medo-persas, y cuando vamos a estudiar el capítulo 8 vamos a regresar a Babilonia, al tercer año del rey Belsasar, del último rey con el cual los medo-persas entran y matan. Entonces Daniel tiene una segunda visión. En este caso, ya no tiene una visión de las 4 bestias. La primera visión de Daniel fue las 4 bestias. Antes de eso, Daniel, ¿qué fue? Fue un interpretador de sueños. Pero desde ese momento en que tiene él su propia visión, se convierte en un profeta, porque él comienza a darnos a nosotros profecía de los últimos tiempos más detallada, porque sabemos que las primeras fueron genéricas. Ahora, en esta segunda visión, aún nos detalla un poco más, y siempre el Señor, como lo he dicho yo, la profecía trabaja por tiempos. El Señor nos va entregando por momentos, y así fue entregándolo, y él aún sabía que usando estas figuras, él iba a poder alcanzar estos tiempos. Por eso es que él hace empleo de figuras de animales. En la primera visión tenemos animales salvajes y ahora tenemos animales domésticos. Ahora, que un carnero en realidad es un ovino que produce lana, es rico en su carne, la gente lo consume en su carne, en lana, es un animal domesticable. Pero ¿qué representa espiritualmente un carnero? Conocemos y sabemos que un carnero se usa para lo que es el sacrificio en el atrio, en el tabernáculo. Sabemos que el pueblo de Israel llevaba carneros al atrio para sacrificarlos. Yo quisiera que ustedes vayan a Génesis 22:13. Génesis capítulo 22, versículo 13. Cuando ustedes están ubicados en ese párrafo de la Biblia, nos vamos a encontrar que hablamos de la historia de Abraham. ¿Se acuerdan de la historia de Abraham, que tomó a su hijo para sacrificarlo porque Dios le pidió que así lo hiciera? A Isaac, su único hijo, o el hijo de la promesa, si queríamos llamarlo más correctamente, porque no es su único hijo, sino es el hijo de la promesa. El hijo de la promesa, entonces lo lleva a él para sacrificarlo, y en el momento que esto iba a suceder, un ángel lo detiene. ¿Y qué es lo que Dios dice? Dios provee. ¿Y Dios le proveyó qué? Un carnero. Si ustedes leen ese versículo 22:13, van a encontrar que cuando él voltea a su espalda, tenía entre los zarzales estancado un carnero con sus cuernos. O sea que ya nos está mostrando que el carnero es para el sacrificio desde el principio, desde cuando todavía no había el pueblo de Israel formado. Entonces, asimismo en Éxodo, si ustedes se van a Éxodo capítulo 29, del versículo 15 al 22, así también ahí el Señor habla que se tomará un carnero. ¿Para qué? Y de ahí habla sobre todo lo que es el proceso de lo que es la consagración a Dios, y si se van hasta el último, el 22, van a decir que porque el carnero es de consagración, o sea, se sirve para honrar y presentarse a Dios
¿no? Sirve también para lo que es el sacrificio por culpa. Si nos vamos a Levíticos capítulo 5, versículo 15, vamos a ver que es un animal que es usado para que nosotros podamos ser perdonados por culpa. Eso es lo que hacían los judíos, ¿no? O sea, usaban el carnero ¿para qué? Para que puedan ser ellos perdonados por los pecados que tenían. Y además el Señor hace una identificación muy agradable en lo que es Levíticos 8 del 18 al 21, sobre todo en el versículo 21. Cuando ustedes leen ahí en las últimas partes, dice que es holocausto y olor grato para él. ¿Qué significa? Que él se agradaba de los sacrificios del carnero. Esa es la parte espiritual. Sabemos que Dios en realidad utilizó y dispuso a través de la ley judía que todo el pueblo de Israel tenía que concurrir para el perdón de pecados, hacer sus sacrificios, y había también una vez al año un perdón general que lo hacía el sumo sacerdote. Y siempre se usaban animales, y entre estos animales que se usaba un carnero. Sin embargo, no dejemos de lado lo que dice en Miqueas capítulo 6, versículo 8. Y se los voy a leer porque esto es importante. Porque aún así, Miqueas corresponde a la época del Antiguo Testamento, y a pesar de que el Señor les pedía que lleven sus animales para los sacrificios, también les dice en el versículo 8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué le pide Jehová a los hombres? Dice, solamente hacer justicia y amar, misericordia y humillarse ante Dios. Eso es todo lo que le pide al hombre. Le pide hacer justicia, le pide que exprese el amor al prójimo, le pide misericordia, ¿no? Le pide que, ustedes saben que la misericordia es el perdón que nosotros podemos otorgar a alguien que nos hirió, o el perdón ya sea legal, o el perdón económico de alguien que nos debe dinero, o el perdón en el corazón y volver a restaurar una amistad por algo que se hizo o se dejó de hacer y nos hirió. Esa es la misericordia. No estamos pidiendo la vuelta, no estamos pidiendo el pago, no estamos pidiendo el agradecimiento, no estamos pidiendo que la persona se presente para que yo la perdone. No necesita la persona presentarse ante mí, yo puedo perdonarla, tener misericordia de ella y perdonarla. El pueblo judío, dice, lo presentaba como ofrenda para sacrificio en el templo, en el holocausto, ¿no? Y esto era como parte de cumplir con la ley judía. Dice también, en otras palabras, servía como una prenda para exculpar y una prenda de expiación. Era una ofrenda también, era una ofrenda de paz. Era también para ofrenda de paz. Todo esto envuelve lo que es el carnero. En Daniel 8:20, o sea, avanzamos hasta Daniel 8:20, solamente para efectos de poder presentar lo que el carnero está significando. Dice, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Entonces, ¿qué significa? Que a su vez nos está dando lo que habíamos dicho, que el carnero significa los reyes de Media y de Persia, igual que el oso. Esta no es una interpretación personal, esta es una interpretación bíblica. Nosotros no podemos cambiar ni modificar lo que dice aquí. Además, los cuernos del carnero servían como instrumento, como trompeta, lo que conocemos como el shofar. Ellos usaban los cuernos del carnero, ¿para qué? Para convertirlos en shofar, para convertirlos en vasijas de recipiente de aceite. Cuando va Samuel a ungir a David, lleva el aceite con el que va a ungir en un cuerno de carnero. El pueblo de Israel utilizaba todas estas cosas. Entonces, aquí lo podemos ver. Y así sucesivamente. Entonces, ahora para poder nosotros ubicarnos, ¿cómo sucedió esto? Vamos a ingresar a lo que es una primera figura. Y quiero que tomen en cuenta esta primera figura, porque aquí nos va a mostrar dónde estaba ubicado el imperio persa, que es, entre otras regiones, no era la única, entre otras regiones, la que usaban como local principal donde estaba el palacio del rey, era Irán, el país de Irán que es ahora.
Y la visión de Daniel con el macho cabrío es en Susa. Ustedes ven ahí un punto rojo, dice Susa de la provincia de Elam. Nos va a decir, cuando leamos el detalle, nos vamos a dar cuenta que eso es así. Por eso quiero que presten atención a este pequeño mapa, donde vemos a la izquierda a la tierra de Canaán, que así se llamaba en el tiempo antiguo, que ahora es Israel. Tenemos a lo que es Irak, que era la Babilonia, que era el primer poderío, el primer reinado, y del segundo reinado en Irán, que estamos hablando de lo que es Medo-Persa o Persia, porque posteriormente ellos conquistan a los medos y queda siendo el imperio de Persia. ¿Se dan cuenta? Entonces, una vez que nos hemos ubicado, nos damos cuenta que detrás de estas letras hay unas pequeñas líneas que corresponden a ríos que cruzan la zona. Entonces, cuando vamos a leer ahora lo que es el capítulo 8, del versículo 1 al 4, vamos a entender, vamos a poder entender dónde estaba ubicado Daniel en el momento del sueño. Todos estos aspectos son importantes, porque después el Señor nos va a citar lo que es del norte, lo que es del sur, lo que es del oeste, lo que es del este, lo que es del poniente. Entonces, nosotros tenemos que ubicarnos geográficamente. Es necesario, cuando hacemos un estudio, no solamente conocer la letra bíblica, sino la geografía bíblica. Es necesario porque así vamos a entender, vamos a comprender qué países son los que han sido incluidos y qué países son los que van a actuar en los tiempos finales. Si no conociéramos la geografía bíblica, entonces no podríamos desarrollar, estaríamos hablando de un párrafo inentendible, ¿no? Porque no habría la manera de identificar qué o quiénes son. Estaríamos diciendo, de repente es Estados Unidos, de repente es un país en América del Sur o en América del Centro, o de repente es acerca de Inglaterra o de Austria. ¿Por qué? Porque no estaríamos ubicados en la geografía bíblica. Y eso es muy importante. Ahora los invito a que vayamos a la Biblia, al capítulo 8, del versículo 1 al 4. Vamos a leer esto y vamos a ir desarrollando. Dice, en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Ya lo hemos dicho, esta es la segunda visión de Daniel. La primera, las 4 bestias. Dice, versículo 2, vi en visión y cuando la vi, yo estaba en Susa, lo acabamos de ver en el mapa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. En otras palabras, estaba en el país de Irán ahora. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Los nombres de los ríos, si investigamos geográficamente actual, probablemente hayan cambiado. Pero sabemos que alrededor de estas ciudades hay ríos y lo vemos en los mapas. Versículo 3. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. ¿Qué significa esto? Esto es lo que les vengo diciendo acerca de lo que es el reinado medo-persa. 2 cuernos es el reino de Medos, el reino persa. Pero dice, uno creció después más alto. ¿Por qué? Porque el reino persa terminó conquistando al reino medo. Y entonces se quedó siendo solo el reinado persa. Esto es lo que nos quiere decir. Nos ha detallado ya un suceso que para nosotros es histórico, pero en el momento que sucedió cuando estaba todavía en Babilonia Daniel, fue profecía. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte, al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. ¿Se dan cuenta? Nos está hablando, dice, vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur. No sé cuántos conocen lo que es el poniente, pero quiero que observen esta figura. ¿Por qué? Porque en esta figura nosotros vamos a estar identificando exactamente lo que es el poniente. El poniente es el occidente. El occidente es el oeste.
Puse la brújula. Si usted ve la brújula, dice oeste, este, norte, sur. Ubiquemos esta brújula imaginariamente, pongámoslas a la altura de la palabra Persia, y dice que el cuerno, dice, no, nos está diciendo en lo que es el versículo 4, dice, vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, o sea, al poniente, que significa al oeste. Porque él, ¿qué es lo que conquista? Él conquista toda esta área, conquista Egipto, conquista Grecia, parte de Grecia, el imperio asirio, ¿no? Dice al norte, al poniente, que es el occidente, que es el oeste, el west para aquellos que hablan inglés, al norte y al sur. Sabemos y todos conocemos lo que es el norte arriba y lo que es el sur abajo. Recuerdan ustedes que inclusive cuando hablamos de Jerusalén siempre hablamos del reino del norte y del reino del sur. Cuando hablamos del reino del sur, en lo que es Jerusalén, estamos hablando del reino de Judá, que es donde se encontraba el templo, y que fueron los que fueron conquistados por Babilonia. Y se dan cuenta, y es necesario por eso conocer, porque si nosotros leemos y nos habla la palabra diciéndonos que está hiriendo al poniente, y no conocemos los puntos cardinales, cuáles son los nombres que se usan, como oeste, occidente o poniente, nos vamos a perder, no vamos a poder captar. Entonces nos vamos a dar cuenta que este es el imperio medo-persa y que efectivamente se extendió al occidente, al oeste, al poniente, se extendió al norte y se extendió al sur. Muy poco al este, al oriente, muy poco. Prácticamente abarcó a lo que es Persia, casi antes de llegar a la India. Entró ligeramente a la India, a diferencia de lo que es el siguiente reinado. Pero aún así, esas son las características. ¿Por qué? Porque así el Señor nos va poniendo y nos va mostrando y nos va guiando cómo es que nosotros tenemos que ir viendo. Entonces, yo quiero que ahora nos vayamos imaginando, porque es necesario dentro de la geografía bíblica, que hemos incluido países como Israel, ¿no? Hemos incluido países como Irak, hemos incluido países como Irak, Egipto, la parte arriba de Grecia, hemos incluido a la parte de abajo que está como la India, parte de la India. Entonces es necesario que nosotros nos vayamos ubicando para que nosotros podamos continuar este detalle y lo podamos entender. Entonces ahora vamos a pasar a la siguiente figura para que quede claro lo que es la similitud de lo que estamos hablando. En el sueño de Nabucodonosor tenemos que el reino medo-persa es brazos y pecho de plata. Un oso en lo que es la primera visión de Daniel y un carnero en lo que es la segunda visión de Daniel. Entonces, tres cosas: plata, oso y carnero. Estamos hablando del mismo imperio. Y ahora nos toca mencionar también lo que es el macho cabrío, y eso está incluyendo lo que es la barriga, el estómago y lo que es la falda de lo que es bronce. Y conocemos que es un leopardo con alas y un macho cabrío. Cuando nosotros empecemos a analizar esto, nos vamos a ir dando cuenta cuáles son las grandes diferencias y cómo cada uno identifica de una u otra manera las características de los imperios que han estado siendo conquistados. Como ustedes saben, ya hemos hablado de lo que es la presentación del oso, el carnero, que es un animal no agresivo, doméstico, que es un animal prácticamente calmado porque es el macho de la oveja. Si lo queremos llamar a identificarlo dentro de lo que es los animales ovinos, es el macho de la oveja, ¿no? Y ahora vamos a continuar. Aquí nos habla también de un macho cabrío. Entonces, vamos a identificar lo que es un macho cabrío. Yo quiero que para identificar un macho cabrío, vamos a irnos primero al Daniel capítulo 8, del versículo 5 al 8. Y vamos a leer el versículo 5 para hablar sobre esto. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente.
Ya sabemos que Grecia está ¿a dónde? Al occidente, al oeste, al poniente. Entonces, sabemos que en la palabra después va a identificar el macho cabrío como el imperio de Grecia, el imperio greco. Y dice la palabra, mientras yo consideraba esto aquí, el imperio de Grecia venía del occidente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Lo leí de esa manera para que lo entendamos. O sea que cuando está diciendo macho cabrío venía del lado poniente, está diciendo el imperio de Grecia venía del occidente. Entonces, ustedes se están dando cuenta que estamos hablando ya de un macho cabrío. El macho cabrío es lo que nosotros conocemos como el chivo. El chivo o el cabrito. Cabrito le llamamos cuando es muy tierno, pero cuando ya es adulto lo conocemos como chivo. Tiene una particularidad especial este animal. Este animal es veloz, corre rápido, se mueve con facilidad en lo que es terrenos escabrosos, puede subir pequeñas montañas muy rápidamente porque tiene mucha facilidad para saltar y todo esto. Entonces, una de las cosas que identifica también a este macho cabrío es que es ágil, es es un animal esbelto. Usted no va a ver, usted ve una oveja y es gordita, un cordero es ligeramente gordito, pero lo que es un cabrito, un chivo, siempre es esbelto, siempre es estirado, tiene una silueta, ¿no? Y se mueve rápido y es ligero de peso, no suele ser gordo. ¿Por qué? Porque esa es la característica del reino. Cuando hablamos del tercer reino, cuando hablamos del imperio de Grecia, estamos hablando en esa época de lo que se llama las conquistas de Carlomagno. Muchos conocemos a Carlomagno, lo conocemos, Alejandro Magno, lo conocemos mucho. ¿Por qué? Porque históricamente hasta en el colegio lo hemos estudiado. Entonces, nosotros cuando vemos que Alejandro Magno comienza a comandar el imperio de Grecia y comienza su conquista, él conquista muy rápido. Una de las características de lo que es el imperio de Grecia es la velocidad con la que conquista todo lo que es los terrenos que eran antes del imperio persa, del imperio asirio, del imperio babilónico. Todo eso lo conquista nuevamente y se extiende más y llega hasta la India. Entonces, Carlomagno, un hombre joven, alrededor de los 30 años, avanza rápidamente, muy rápido, acompañado de 4 generales. 4 generales colaboraban con él muy de cerca en todas estas campañas de conquista. Y vamos a seguir leyendo y vamos a entender qué es lo que pasa después con Alejandro Magno. Ahora vamos a ir nuevamente al versículo y dice: mientras yo consideraba esto aquí, un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Ya dijimos que históricamente sabemos que Alejandro Magno es un hombre notable. Es un hombre que ha marcado historia en la que es los tiempos de aquellos tiempos en cuanto a sus tácticas y sus técnicas de guerra. Es un hombre con mucha capacidad militar. Y una de las cosas que dice aquí es sin tocar tierra. ¿Cómo es posible que un animal, aún siendo veloz, se mueva sin tocar tierra? Porque lo está comparando, lo está uniendo a la figura de lo que es el leopardo con alas. ¿Por qué? Porque no fue rápido, fue muy rápido la conquista y el movimiento que hizo Alejandro Magno. Él en realidad se movió de tal manera que pudo conquistar esto en muy corto tiempo y además sucedió que él tuvo un problema posteriormente. Y entonces ese problema que tuvo lo llevó después a perder la vida. Y él murió muy joven y tuvo que dejar este imperio a esos 4 generales que lo acompañaron al principio. Pero seguimos acá. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió. Le quebró sus 2 cuernos
y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Quiero que tomemos en cuenta lo que estamos hablando acá, porque aquí nos está mostrando el Señor qué es lo que sucede con Alejandro Magno. ¿Qué es lo que sucede con él? Con él sucede algo bien particular. Era un hombre joven, un hombre con mucha habilidad, mucha técnica y táctica militar, que le permitió lograr esto en muy corto tiempo. Pero a su vez su vida terminó bruscamente. Él enfermó y murió aproximadamente entre los 32 y 33 años. Él muere, entonces inmediatamente el reino que él había dominado es dividido, y es dividido a sus cuatro generales. Es por eso que nosotros estamos leyendo aquí y vamos a ver nuevamente, miren ustedes, como dice acá: y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, y estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Lo que nos quiere decir que los cuatro generales pasaron a ser, porque el cuerno nos está representando autoridad. Cuando dice un cuerno notable, una autoridad notable, le está haciendo un adjetivo calificativo mayor. Quiere decir que no solo cuerno es autoridad, sino que no solo era la autoridad, no solo era el rey, no solo era el conductor de la guerra, sino que además era muy habilidoso. Por eso el adjetivo calificativo de notable. Y además hace ver de que cuando él muere, los cuatro generales que no son mencionados en un principio pasan a ser cuernos, o sea, pasan a ser cabeza de dominio, porque el reino lo dividen en cuatro partes. Entonces cada uno viene a ser el rey de la sección que tomó. Y es así como el reino no puede ni puede llegar a ser tan fuerte ni tan grande como lo que logró Alejandro Magno, porque era ya un reino que empezó dividido. Entonces llegamos a la conclusión que en la Biblia la palabra cuerno implica autoridad, poner en autoridad a alguien, y eso es lo que está sucediendo. Por eso que hablamos inclusive de Medo-Persa, y comenzamos a ver que los Medo-Persa también tenían al carnero con cuernos, un cuerno más grande y un cuerno más pequeño. ¿Por qué? Porque estábamos ejemplarizando lo que es la autoridad mayor, o la fuerza mayor, o el mayor imperio, el más grande, a través de la altura del cuerno. Y esto es lo que nos va mostrando el Señor. Entonces ya nos vamos ubicando, y es importante porque en el Apocalipsis vamos a leer mucho sobre cuernos, vamos a leer sobre cuernos pequeños, y aquí también. Y entonces voy a tratar de no irme más allá de lo necesario, para que nosotros vayamos llevando este estudio de la manera que corresponda, porque si lo avanzamos muy rápido podemos de repente obviar ciertas cosas o crear una confusión. Continuamos. En el capítulo 8, del versículo 9 al 12. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. ¿Recuerdan ustedes lo que estábamos hablando? Dice: dividimos el reino en cuatro generales y se crearon cuatro reinos. Yo puse aquí este mapa, y los cuatro generales se llamaban Casandro, Lisimaco, Ptolomeo y Seleuco. Entonces estos cuatro generales que se dividieron el reino están pintados aquí en diferentes colores. Y esa fue la manera en que se dividieron el reino. Entonces, nosotros nos estamos dando cuenta que aquel gran cuerno quebrado, que era Alejandro Magno, nosotros vemos que de estos cuatro cuernos, dice, de uno de ellos, no nos especifica de cuál de los cuatro. Si nosotros analizamos esta figura, vamos a ver que esto es el imperio de Grecia. Aquí
ya nos está indicando que de uno de ellos. Entonces, ¿qué países son los que están incluidos acá? Y recuerden que aún nos hace mención de que en estos países también está incluido la tierra gloriosa. Y se llama la tierra gloriosa e identificamos la tierra gloriosa como ¿qué? Como Israel. Sabemos que se está refiriendo a Israel. Por eso, cuando nosotros leemos este versículo 9 y dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. No dice de dónde salió, dice que salió de uno de ellos. ¿Y hacia dónde fue su crecimiento? O sea, si sabemos que cuerno es poder y nos está diciendo que su crecimiento es hacia allá, quiere decir que su poder está dirigido hacia el sur, hacia el oriente y hacia Israel, al dominio de Israel. Ahora, movámonos un poquito, movámonos a lo que es el tiempo de Apocalipsis. Cuando nos movemos al tiempo de Apocalipsis, sabemos que va a venir una primera bestia, que es un hombre, que nosotros lo conocemos o le hemos denominado el anticristo, y el anticristo es identificado en el Apocalipsis, es identificado como un cuerno pequeño. Un cuerno pequeño, ¿por qué? Porque es un cuerno, significa que es un hombre que va a estar ¿en qué? En autoridad. Ahora confirmamos que la posición real, bíblica, interpretadamente, es de autoridad de este hombre. Y se identifica como un cuerno pequeño. Lo mismo que aquí en Daniel. Y aquí ya vamos viendo similitudes y vamos a seguir avanzando para seguir detallando. Versículo 10. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Cuando él se está refiriendo a esta parte, él se está refiriendo realmente a lo que estamos hablando los santos. Las estrellas, podríamos decirlo nosotros, que se está refiriendo a nosotros los creyentes, aquellos que seguimos la palabra de Dios, los que vivimos en obediencia con las cosas de Dios. Por eso que nosotros leemos en el Apocalipsis que el cuerno pequeño, ¿qué hará? Dice, hará una imagen, y la imagen perseguirá a los santos, y la imagen que hará matar a los santos de Dios. Por eso es que leemos aquí arriba del cuerno pequeño y leemos acá abajo que echará las estrellas por tierra, o sea, perseguirá, atacará y las pisoteó. ¿Qué quiere decir? Que buscará la muerte de los santos. ¿Se dan cuenta cómo empieza a haber similitud entre uno y otro? Y estamos hablando solamente del imperio de Grecia, porque sabemos que toda esa proyección viene con el siguiente imperio, que es el imperio romano. Pero aún así estamos viendo cómo así sucede. Y esto además tiene mucho en común, ¿no? Porque cuando hablamos de la bestia en el capítulo 7 de Daniel, si se van al capítulo 7, al versículo 23, Daniel en ese capítulo dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y toda la tierra devorará, trillará y despedazará. O sea, siempre estamos hablando de destrucción, siempre estamos hablando de lo que estamos viendo aquí. Dice, y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario, y fue echado por tierra. En el versículo 11, nosotros estamos viendo ya un elemento de mover en los tiempos. O sea, Daniel recibió esta profecía, pero recibió la profecía en manera de una visión en la época que estaba viviendo en el imperio babilónico, porque habíamos empezado diciendo del rey Belsasar. Recibió lo que es la profecía de lo que es el reino medo-persa, y aún así recibió la profecía de lo que vendría a ser el imperio de Grecia. Pero aún más, si nosotros hemos leído esto y nos damos cuenta, dice, está hablando de que en el versículo 10 se engrandeció hasta el ejército del cielo. ¿Qué quiere decir? Que se engrandeció hasta irse contra Dios, hasta el cielo.
Dice, y en el 11 dice, y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y le fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. El príncipe de los ejércitos. ¿Quién es el príncipe de los ejércitos? El príncipe de los ejércitos es Jesucristo. Si nosotros estamos investigando en la palabra de Dios y nos vamos a dar cuenta que hay una parte de la historia en Josué donde Josué ve el ángel antes de iniciar una batalla, y él camina y se inclina ante el ángel y le dice: Señor, ¿eres tú enviado de Dios? Y él, ¿qué le dice él? Que sí. Y él le dice: soy el príncipe de los ejércitos de Jehová. Ese es uno de los títulos con que se identifica ante Daniel. Y nos estamos dando cuenta cómo es que aquí nuevamente se habla que él se engrandeció contra quién, contra el príncipe de los ejércitos. O sea que nos hemos movido hasta los tiempos de Cristo en este versículo. Y por él fue quitado el continuo sacrificio, porque sabemos que él, cuando él haga su aparición en los últimos tiempos, y lo dice Apocalipsis, y él ingrese al templo, primero habrá un engaño. Y después de 3 años y medio de un engaño, ¿qué hará él? A él quitará el sacrificio, porque el sacrificio se va a restaurar. El día que el pueblo judío, el pueblo de Israel, construya el tercer templo, ese día van a restaurar el sacrificio de los animales, porque para el pueblo de Israel no se cambió la ley. Ellos viven sosteniendo la ley, y la ley no ha sido modificada. Por lo tanto, cuando ellos levanten el tercer templo, que es parte o es señal de los últimos tiempos, y que va a implicar la aparición de este personaje conocido como Anticristo, ese momento también se va a restaurar los sacrificios. ¿Qué quiere decir? Que las personas que vivan en Israel van a concurrir al templo a hacer su sacrificio. Van a llevar sus animales conforme está escrito en el libro de Levíticos, y van a hacer el procedimiento que ahí manda. Eso es algo que así va a suceder, porque ellos tienen una ley que así les ordena. Por eso dice acá, y por él fue quitado el continuo sacrificio. O sea, ¿qué quiere decir? Que después de que se restaure el sacrificio, él mismo, quien lo va a sostener para restaurarlo, para por engaño poder ganarle a la gente, después él mismo va a irse contra el templo, va a hacer lo que nosotros conocemos como la abominación desoladora, y va él a profanar el templo. Y ese día él se va a mostrar tal cual es, como lo que es el anticristo, y va a retirar el sacrificio. No va a dejar que nunca más nadie venga a presentarle sacrificio a Dios. Ya sabemos que en todo momento estamos viendo que el enemigo, que ahora ese es el espíritu del anticristo moviéndose entre nosotros, está tratando de quitarle la adoración, la honra y la gloria a nuestro Señor que está en los cielos, al Dios de Israel. Dice, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Ya sabemos que él va a ir contra todo esto. Y a causa, dice, de la prevaricación, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Sabemos por Apocalipsis, pero lo vamos a ver aquí también, pero sabemos por Apocalipsis que al anticristo se le ha concedido un tiempo. Por eso que se habla de 7 años de duración de la tribulación. Tenemos los 3 años y medio primeros, que es el tiempo de engaño, que es el tiempo donde él se va a mover con libertad, donde él va a poder actuar completamente y va a poder hacer todo lo que quiera, va a poder armar todos los esquemas políticos, religiosos y económicos que necesita para fortalecerse. Y hay muchas señales y muchas cosas que van a suceder, que están escritas en la palabra de Dios, que vamos a ir estudiándola, que nos van a ir mostrando que es así. Por eso dice bien claro aquí que echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. ¿Por qué? Porque va a venir el tiempo del engaño. Y sabemos que aún la palabra de Dios dice que aún los escogidos serán engañados. Eso es algo que debemos tomar en cuenta, porque aún aquellos que somos llamados, escogidos, que conocemos la palabra, si no nos mantenemos en obediencia, si no nos mantenemos en comunión con nuestro Dios, nosotros podemos ser engañados. Y recuerden que en todo momento hemos visto que el engaño no sucede
utilizando terceros libros o terceras informaciones, sino lo hacemos usando, el enemigo usa la propia palabra para que tú caigas en el engaño, para que tú creas que estás correcto y te comiences a desviar poco a poco, porque esa es la intención. También vemos aquí, por ejemplo, que él prosperó. ¿Qué quiere decir? Que él ganará mucha autoridad, ganará pueblos, adeptos, muchos lo seguirán, lo adorarán, lo reconocerán. Solo aquellos, dice, solo aquellos que no reciban la marca, dice en Apocalipsis, y no se dobleguen ante él, serán los únicos que serán levantados, son los únicos que llegarán a estar en presencia de nuestro Dios. ¿Se dan cuenta ustedes? Ahora vamos a continuar a lo que es Daniel capítulo 8 del versículo 13 al 22. Yo quiero que tomemos en cuenta esto porque aquí conforme vamos avanzando nos vamos dando cuenta que nos vamos incluyendo, nos vamos metiendo en lo que es ya la parte final de los últimos tiempos. Y observen ustedes cómo acá comienza a hablarle ya más claramente, en la visión comienza a ver, porque esta no solo es una visión, aquí hay visión y hay palabra de Dios. Cuando ahora que vamos a leer, nos vamos a dar cuenta que Dios envía a su ángel Gabriel para que le explique. O sea, esto no es solo visión, visión y palabra de Dios. Entonces oí a un santo que hablaba, y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Entonces, cuando ustedes ven que hay esta pregunta, ya estamos hablando de los últimos tiempos, porque estamos hablando de la prevaricación asoladora, estamos hablando de la entrega del santuario, estamos hablando de ir contra los santos. Y dijo, y en el 14 dice, y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Quiero detenerme aquí un poquito, pero no para explicar exactamente todo lo que enreda, todo lo que incluye, todo lo que corresponde a esta manera en que lo hace en esta visión es como abrir una ventana y mostrarnos hacia adelante cuánto es el tiempo. Nos vamos a dar cuenta, y si investigamos nos vamos a dar cuenta que hay diferentes tipos de interpretaciones, pero nosotros vamos a reservar esto para hacerlo conforme al detalle de la palabra de Dios, acompañándolo con todos los versículos bíblicos que nos sustenten, para que nos lleven a tomar la mayor certeza, la mayor cercanía a la verdad, a la manera y a la intención que Dios quiere para que nosotros conozcamos. Y ya cuando empecé esta clase dije que profecía, leer la profecía bíblica no significa que yo voy a terminar el curso de este libro de Daniel, o cuando hagamos Apocalipsis, diciendo, ok, entendimos el 100%, porque como hemos visto, el Señor no revela el 100% de su palabra, porque está escrita de tal manera que nosotros nos damos cuenta que la sabiduría de Dios fue la única que pudo ser posible, de que escribir usando figuras tan simples, tan sencillas, que al día de hoy nos vamos dando cuenta y vamos descubriendo cómo vamos avanzando y cómo la profecía nos va mostrando lo que va a suceder o lo que está cerca a suceder. Pero lo demás queda susceptible de interpretaciones, y es ahí que ustedes van a encontrar diferentes interpretaciones. Y si buscan un estudio antiguo, de repente va a ser totalmente diferente, porque las circunstancias en las que se analizaron fueron diferentes. Ya he dicho que la profecía va cambiando de acuerdo a los tiempos, se va mostrando. Y esto es algo que nos va a ayudar, esto es algo que vamos a tener que explicar, pero lo vamos a hacer posteriormente. Solamente quiero que sepan de que esto tiene implicancia con los últimos tiempos, porque lo vamos a estudiar. Nos va a implicar a dar un poquito más profundo el estudio, así que lo vamos a tomar aparte. Y seguimos. Dice: y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla,
he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai, que gritó, dijo, Gabriel, y está refiriéndose al ángel Gabriel, al arcángel Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. ¿Se dan cuenta? Entonces, no podemos, yo no puedo en este momento tratar de interpretar lo que acabamos de leer sobre las tardes y las mañanas, porque ya nos está mostrando el capítulo 8 que vamos a hablar de los tiempos del fin. Entonces, este es un estudio que vamos a tener que, en la siguiente clase, voy a volver a seguir en el capítulo 8, pero voy a seguirlo en comparación completa con el Apocalipsis, y para ir entendiendo, ¿no? Y con otros versículos que están en otros libros, para ir entendiendo hacia dónde nos está llevando el Señor, hacia dónde qué es lo que nos quiere mostrar. Por eso es que no extendí el estudio ahí, pero sí lo muestro para que ustedes vayan viendo qué es lo que vamos a continuar en la siguiente clase. Por lo tanto, es necesario continuar con esto para que en la siguiente clase ya no tengamos que tomar más sobre lo que es la geografía, sobre lo que implican los animales y todo esto. Entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Ya nos movió en tiempo esta visión. Estábamos hablando de Persia, de Grecia, y nos saltó Roma y nos llevó hasta los pies de Nabucodonosor, que incluye hierro y barro cocido del alfarero que estamos hablando, que es la tierra gloriosa y que es Israel. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie, y dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque es para el tiempo del fin. Conocemos por Apocalipsis, en forma muy genérica, todos de repente conocen, que vamos a tener un tiempo de tribulación. Y hablamos de 7 años y decimos 3 años y medio tribulación, y solemos identificar como los últimos 3 años y medio como la gran tribulación. Y este momento de los 3 años y medio últimos lo conocemos como la gran tribulación o como el tiempo de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque es el tiempo donde Dios derramará su copa de ira sobre los hombres que no lo siguieron, sobre los hombres que no obedecieron, y ya lo detallaremos y ustedes verán cómo Él va imponiendo castigo, plagas, ya lo iremos desarrollando. Pero quiero que sepan que a esto se está refiriendo a que nos estamos moviendo al tiempo de la gran tribulación, a los últimos 3 años y medio de los 7 años que va a durar la tribulación. Continuamos. ¿No? Ya hemos leído el 19 y dice el 20. En cuanto al carnero que vistes, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. ¿Recuerdan que dije que era Grecia, estaba identificado como el macho cabrío? Bueno, eso no es una conclusión, eso es una definición, es una interpretación hecha por el mismo Dios comunicada por palabra a Daniel a través de su ángel Gabriel. O sea, es algo que nosotros bajo ninguna circunstancia podemos tentar o podemos querer cambiar eso. Si usted algún momento lee un estudio o una apreciación o una meditación donde se cambien estos conceptos, entonces usted está en el lugar leyendo el libro equivocado. ¿Por qué? Porque Dios mismo se encargó de definir quién es quién. Y lo hemos leído textualmente porque está escrito en la palabra de Dios. Y dice que el cuerno grande, que estábamos hablando que era símbolo, es el rey primero. Y sabemos que el rey primero fue Alejandro Magno. Nosotros, en la época de Alejandro Magno, cuando Alejandro Magno conquistó todo lo que es el imperio medo-persa y se extendió aún más hasta lo que es la India,
hay una historia que está registrada no en la Biblia, no en el libro de los Macabeos. Hay un libro que se llama el libro de los Macabeos. El libro de Macabeos nos muestra lo que vendría a ser un promedio de 200 años antes de Cristo, lo que era la rebelión judía contra lo que es el imperio de Grecia, donde justo antes de que entre el imperio de Roma, que entra por el promedio de los 150, 160 años antes de Cristo, cuando el imperio romano derrota al imperio de Grecia. Pero entre este periodo surge un libro que es histórico, porque nos habla todo lo que estaba sucediendo en ese momento en Israel. Pero eso fueron ya como en el año 200. Sabemos que Alejandro Magno, murió en el año 320 y tantos, es el promedio. Nunca suelo fijar fechas exactas porque en realidad no tenemos promedio de fechas. Como en el año 320, 23 es la muerte de Alejandro Magno. Entonces, ante esta muerte de Alejandro Magno, de todas maneras se escribieron libros históricos, que son historia, ¿no? Y ahí tenemos registrada una historia muy, muy buena, muy bonita, que nos muestra cómo Alejandro Magno se portó con el pueblo de Israel. Cuando Alejandro Magno ya había conquistado todas esas áreas del Medo Persa, de Irán, de Susa, él se dirigió hacia lo que es la tierra de Canaán, a lo que es Israel. Se dirigió entonces el pueblo judío que ya había retornado. Recuerden que habían retornado con el imperio Medo Persa, habían levantado su templo, habían levantado sus muros, ¿no? Con Esdras y con Nehemías. Alejandro Magno se dirigió ahí. Entonces los judíos de ese entonces, temerosos porque el imperio era un imperio poderoso y los cuales ellos eran un pueblo que estaba empezando a recuperarse, no podían enfrentar nada. ¿Qué hizo el pueblo judío? El sumo sacerdote se vistió con sus túnicas que le corresponde y se puso su mitra en la cabeza y se presentó y salió con el pueblo a esperar a Alejandro Magno. Cuando él llega y ve al pueblo, a todas las autoridades judías esperándolo para recibirlo, él baja, le dice la historia, baja de su caballo y se inclina ante el sumo sacerdote. Entonces sus generales que lo acompañaban le dicen que por qué se inclina ante el sumo sacerdote de Israel si era parte de los hombres que ellos estaban conquistando. Entonces él voltea y dice en la historia que él dice: no me incliné ante el hombre, me incliné ante el Dios de esos hombres. ¿Por qué? Porque Dios le había entregado una visión antes a él. Le había entregado la visión de ese hombre, de ese sumo sacerdote, de esa escena donde el pueblo judío sale a recibirlo. Él ya la había visto, Dios se la mostró. Retrocedo en la historia para ver cómo Dios va obrando. Decimos que el reino de Israel se dividió en dos. Se dividió en el del norte y en el del sur. Se llamó Israel el del norte, el de arriba, el que fue conformado por 10 tribus y fue conquistado por el imperio asirio. Sabemos que Dios no dejó que el imperio asirio conquiste Judá con su mano a través de su ángel, detuvo al imperio cuando mató a los 185,000. Asimismo, ingresó lo que es Babilonia, se llevó a lo que es Judá, al imperio, al pueblo de Israel, Judá, y se lo llevó a Babilonia. Y en Babilonia conocemos que ellos fueron tratados como esclavos, fueron subyugados, pero al mismo tiempo Daniel y todos aquellos que fueron llamados de una u otra manera diferente fueron puestos en autoridad. Y el pueblo de Israel pasó sus 70 años, que era su castigo, a través de una profecía que había dado 100 años antes de que suceda. Inclusive Nabucodonosor no había nacido, se cumplió ahí. Y sabemos que la profecía también decía que después, con el reinado medo-persa, ellos iban a regresar al pueblo. Y vemos cómo el reinado que conquista a lo que es Babilonia, un rey duro, un rey que mataba, que no perdonaba, que quería robar la identidad y trataba de ponerle la identidad babilónica a todos. Cómo el reino que ingresa es un reino complaciente, es un reino respetuoso dentro de un margen, ¿no? Respetuoso de lo que es tradiciones, y cómo la mano de Dios
está ahí porque si no hubiera sido ese reino, no hubiera dejado ir al pueblo de Israel, y menos a que construyan el templo, y más aún cuando le dan la salida a Nehemías para que construya los muros. Asimismo es, como el pueblo de Israel es el remanente que tenía que continuar para que hoy exista, no podía ser destruido, no podía ser borrado del mapa. Ese remanente tenía que continuar, por eso que Carlos Magno recibe la visión, y eso está escrito en los libros históricos, no está en ningún libro bíblico, pero es historia, o sea, ustedes saben que la historia es el registro de lo que sucedió. Entonces, eso está en los registros históricos, si usted lo investiga lo va a encontrar. ¿Y por qué Dios le dio esa visión a Alejandro Magno? Porque no podía ir contra el pueblo de Israel, destruir el templo, porque no era el plan de Dios. Siempre Dios está conduciendo todos los tiempos y nos está mostrando y nos está diciendo, miren, yo estoy detrás de esto. Y ahora, en el tiempo que vivimos y a través de la historia y de la Biblia, nos damos cuenta de que cómo Dios ha ido manejando las circunstancias y que no fueron ni casualidades, ni fueron cosas fortuitas, no fueron cosas hechas por el hombre, porque ni siquiera estamos hablando de tiempos de vida de un hombre, estamos hablando de hechos que se anunciaron cuando los hombres que participaron en esa escena no ni siquiera habían nacido. Por eso sabemos que la mano de Dios siempre está atrás de todo esto. Asimismo, también vemos, y nos vamos a ir a lo que es el capítulo, vamos a continuar aquí, y nos vamos a dar cuenta que efectivamente lo que es de Dios, no hay manera nosotros de que lo podamos evitar. Por eso es que el Señor en todo momento nos ampara y nos va guiando, y ahora en este tiempo nos dejó su Espíritu Santo para que nos guíe. Y dice, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Dice, y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa 4 reinos que se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Ya lo hemos visto, ya lo hemos expuesto, que estamos hablando de los 4 generales que asumieron el cargo. Ahora quiero ir a este último capítulo para dar por terminada la clase de hoy. Vamos ahorita a estudiar esto y después no se olviden, en el siguiente momento vamos a nosotros a continuar en la siguiente semana con el mismo capítulo, pero nos vamos a abocar específicamente a hacer más detallado todo lo que es la parte profética. Ahora nos vamos del 23 al 27 y dice, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo. Observen ustedes, y eso nos puede servir como una guía cuando leemos la Biblia. La Biblia siempre toma adjetivos calificativos para resaltar ciertos eventos. Como ya dije, Daniel oraba, o hablamos de la oración eficaz. No habla, él no cita de que debemos orar, sino dice la oración eficaz y nos enseña lo que es la oración eficaz, que ya lo explicamos en una clase. Y así sucesivamente él siempre hace ver que un líder notable, o sea, hace ver que es un líder dentro de todos los líderes resaltante. Y asimismo, en este capítulo, en este versículo nos dice que cuando los transgresores lleguen al colmo, ¿qué quiere decir? Que cuando todo el desorden moral, económico, político, llegue al extremo, cuando la violencia llegue al extremo, cuando todo llegue al extremo, entonces dice, se levantará un rey altivo de rostro y entendido de enigmas. Y observen, ustedes saben que la palabra de Dios dice que el Señor mira de lejos al altivo. Entonces no está hablando de nada bueno. Entonces está hablando de que cuando este tiempo que vivimos se esté deteriorando y llegue el momento en que todo haya sido deteriorado, entonces será ese el momento en que realmente vendrá a aparecer
lo que es el anticristo. Y ya hemos dicho que, como lo hemos visto, lo vamos a ver en Apocalipsis, el anticristo viene como en un engañador, viene como un hombre trayendo paz. O sea, si viene trayendo paz, quiere decir que hay un desorden, hay una guerra, hay una inestabilidad, y él es el que va a arreglar las cosas, entre comillas, va a arreglar las cosas para que todo sea para bien. ¿Por qué? Porque esa es la manera en que se va a ganar a la gente. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Y ya hemos hablado que es el anticristo, la primera bestia, que es la que se habla en el Apocalipsis, que es un hombre, nacido de hombre y mujer. Su fuerza va a venir y se la va a entregar sus habilidades, sus dones que tenga, las capacidades que pueda desarrollar, se las va a entregar el dragón, lo que es la antigua serpiente, el diablo, Satanás. Él es el que lo va a fortalecer. Por eso dice, su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, no es por sí mismo. Y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Ya lo hemos dicho, lo vuelve a repetir aquí, y estamos hablando, todo lo que estamos hablando en estos últimos versículos corresponde ya no al tiempo de Grecia, sino que el Señor le entregó a Daniel un poco más sobre los últimos tiempos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. Y se levantará contra el príncipe de los persas. Se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Ya sabemos que el que lo va a derrotar al anticristo, a la bestia, en la segunda venida va a ser nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que será quebrantado, será derrotado, no por mano humana. Por eso es que realmente aquí nos está diciendo ya, prácticamente nos habló del momento en que entrábamos a la tribulación, nos colocó en la posición que estábamos ingresando a la tribulación, estamos antes de la tribulación, ingresando a la tribulación de los 3 años y medio primero, a los 3 años y medio después, y ahora nos está hablando de la segunda venida de Cristo, porque estamos hablando de la destrucción del anticristo. ¿Se dan cuenta cómo en pocos versículos hemos cubierto mucho tiempo en el recorrido? Porque el Señor nos está dando una luz, nos está abriendo un camino para que más adelante pueda ser más ancho cada día y nosotros podamos mirar mejor y podamos entender. Y seguimos aquí, dice, ¿no? La visión de las tardes y mañanas, ¿recuerdan? Que había dicho que lo vamos a dejar para la próxima clase para hacer la comparación ya con lo que es más Apocalipsis y otras cosas más. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Nos está diciendo claramente que no es para estos tiempos, es para muchos días. Eso significa de que yo no puedo tomar este versículo, tomar este capítulo y querer interpretarlo completamente. Este capítulo tiene para nosotros hoy, tiene la mitad historia y la mitad profecía. Así es como se presentó. Por esa razón, hoy lo mostré históricamente con sus antecedentes, y la próxima clase lo voy a mostrar lo que es, y tratando de entender la profecía que nos dice ahí, solo moviéndonos dentro del marco de lo que corresponde al capítulo 8. Y dice el versículo 27, que es el último versículo del estudio, dice, y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Claro, es obvio que no la entendía, porque recuerden que esto sucedió cuando él estaba en Babilonia, en el primero de los imperios que están detallados en los sueños y las visiones que hemos estudiado. Pero aún así, él trató de que le explicaran, se le da una explicación, pero sabemos que en realidad cuando leemos esto, sabemos que la explicación que se le dio a Daniel, no lo entendió Daniel. El Señor, si yo analizo esta palabra, yo me doy cuenta de que el ángel Gabriel, indicado por
este otro personaje que debe ser nuestro Señor Jesucristo, este personaje nos está hablando a nosotros, a los de hoy, no a Daniel. Lo está haciendo a través de Daniel. Porque cuando le dice a Daniel y le explica, Daniel no entiende. Imagínense ustedes un hombre del tiempo de los años 600 antes de Cristo, qué capacidad tenía en su memoria de poder entender hechos que iban a suceder muchísimos años después, donde a él no se le dice cuándo, solo se le dice serán los tiempos del fin. Él no tenía ni idea de los tiempos del fin. Él recibe y tal vez entendió parte de la visión, parte de la palabra. Entendió sobre, de repente ya dije, el imperio medo-persa, pero tal vez hasta el de Grecia, pero no más. En realidad esa explicación es para que nosotros la tomemos hoy, ahora, en estos estudios, y la comenzamos a aplicar paralelo con lo que dice Apocalipsis y en otros versículos de otros libros más. ¿Para qué? Para que nos vaya abriendo la mente y la visión y podamos entender. Les agradezco su atención. Espero que la próxima semana nos acompañen, ya que este es un capítulo que está unido de dos momentos que vamos a tener del estudio, el que hemos pasado esta semana, y el próximo martes a las 8:30 de la noche los espero aquí. Muchas gracias por su atención. Dios los bendiga.